Hey, qué pedorras, espero que tengan un día chingón y bienvenidos al resumen cronológico de la saga Assassin's Creed. Prepárense, porque esta historia tiene más giros que una novela de Game of Thrones y más conspiraciones que un foro de teorías sobre One Piece. Hace casi 80.000 años existió una antigua civilización conocida como Isu. A diferencia de los humanos, poseían tecnología mucho más avanzada que la actual, una longevidad extraordinaria y una sabiduría aún mayor. Esta civilización se encontraba extendida por todo el mundo, organizada en distintas ciudades, entre las cuales destacaban Edén, situada al este de África, Atlántida, localizada en la actual Grecia, y Asgard, al norte de Europa. Los Isu desarrollaron una sociedad tan sofisticada que fueron capaces de replicar algo de su magnificencia al crear una nueva especie como parte del proyecto Anthropos. Su objetivo era diseñar seres fuertes, conscientes y serviles. Aunque a diferencia de los Isu, que contaban con 6 sentidos primarios, sus creaciones solo tendrían 5. Después de numerosos intentos fallidos, no fue hasta el año 2161 de la era Isu cuando un científico de Edén llamado Phanes logró manipular el ADN de una especie preexistente para acelerar su evolución, dando origen no a una, sino a 2 nuevas especies: los neandertales, concebidos como una fuerza militar expedicionaria, y los Homo sapiens, diseñados para el trabajo dócil y eficiente. Sin embargo, los Homo sapiens no cumplían completamente con su propósito de ser sumisos, y para solventarlo, los Isu implantaron en ellos neurotransmisores que, combinados con los artefactos conocidos como fragmentos del Edén, permitían un control absoluto. Durante un tiempo, este sistema funcionó. Los Isu podían someter a los humanos como esclavos, pero con el tiempo, Phanes comenzó a desarrollar afecto por una de sus creaciones, tanto así que decidió extirpar el control neuronal de esta y otorgarle el libre albedrío. Este acto fue descubierto por las autoridades Isu, lo que resultó en el exilio de Phanes. Huyó junto a su amada Atlántida, donde tuvieron una hija híbrida humano-Isu, a la cual llamaron Eva. Durante los siguientes 100 años, Atlántida, liderada por Poseidón, vivió intensos debates para prohibir el uso de humanos en experimentos científicos. Esta lucha fue impulsada por la Dicastis Aletheia, quien probablemente tenía un póster de Human Rights Matter en su oficina. A pesar de que finalmente se logró implementar esta legislación, algunos Isu, como Juno y su esposo Aita, provenientes de Feian, se opusieron. Ambos llegaron a la Atlántida con planes ocultos y desarrollaron en secreto el Proyecto Olimpo, que utilizaba humanos modificados con los fragmentos del Edén para transformarlos en bestias destinadas a una posible guerra. Poseidón y Aletheia descubrieron estos experimentos y expulsaron a Juno y a Aita de la Atlántida. En el año 2296 de la era Isu, en Edén, una rebelión liderada por Eva tomó forma. Tras robar uno de los frutos del Edén, Eva liberó la mente de otro híbrido llamado Adán. Juntos encabezaron una revuelta para liberar a los humanos de la presión Isu. Durante esta rebelión, Saturno, padre de Juno, fue una de las primeras víctimas. Este hecho llevó a Juno a jurar salvar a la humanidad de sí mismo. La guerra entre humanos e Isu se extendió por 10 años, pero un evento catastrófico obligó a los Isu a enfrentar un desafío mayor: una llamarada solar que amenazaba con destruir la Tierra. En respuesta, los Isu formaron la Triada Capitolina, compuesta por Juno, Minerva y Júpiter, quienes trabajarían en conjunto para buscar una solución desde el Gran Templo en América del Norte. Con ayuda del Ojo de Minerva, un artefacto que permitía prever posibles futuros, exploraron 4 métodos para evitar la catástrofe, pero todos fueron descartados por falta de tiempo o de recursos. Desesperada, Juno propuso una quinta opción, basada en un experimento previo del científico Consus: transferir una conciencia a un cuerpo más resistente. Aita, su esposo, se ofreció como voluntario, porque claro, que puede mal ir sal. Spoiler, todo salió mal. El experimento fracasó, dejando a Aita en un estado de agonía y con la mente fragmentada. Finalmente, Juno decidió sacrificarlo para liberarlo de su sufrimiento, pero logró preservar algo de su esposo. Al no obtener los resultados esperados, se plantearon realizar un enfoque similar. Esta vez, en lugar de transferir la conciencia a un cuerpo más resistente, la transferirían a un objeto que pudiera albergarla de manera más segura. Sin embargo, al no poder determinar cómo podían salir del objeto tras la catástrofe, Júpiter y Minerva decidieron abandonar la sexta idea. Júpiter
ya sin esperanzas, grabó un mensaje dentro de un fragmento del Edén, con la esperanza de que quien lo encontrara en el futuro pudiera anticiparse a la próxima catástrofe y salvar al mundo. Por su parte, y ante la inminente extinción, Juno intentó utilizar el ojo de Minerva para contactar con alguien en el futuro que pudiera cumplir sus propósitos. Sin embargo, Júpiter y Minerva descubrieron su plan y tras enfrentarse a ella, la encerraron en el gran templo. Creyéndola muerta, no supieron que Juno había transferido su conciencia a un dispositivo que sobreviviría a la catástrofe, esperando ser liberada en el futuro. Mientras tanto, en Asgard, los asgardianos liderados por Odín luchaban contra una facción Isu que los nórdicos más tarde recordarían como los Jotnar. Durante esta guerra, Odín recibió una profecía que anunciaba su muerte durante la gran catástrofe, debido a Fenrir, hijo de su aliado Loki, quien mantenía una relación amorosa con la Dicastis de la Atlántida, Aletheia, a pesar de tener una esposa. Temiendo su destino, Odín encarceló a Fenrir, desatando una serie de eventos que culminaron con la muerte de su hijo Baldur, por culpa de Loki, que había ideado un plan para que otros hicieran el trabajo sucio. A pesar de haber actuado entre las sombras, Loki no se salvaría. Sería descubierto y capturado para responder por su crimen. Lamentablemente, Aletheia se había visto envuelta en el conflicto y habría sido herida de gravedad. Por ello, Loki decidió hacer uso de la sexta alternativa propuesta por la triada capitolina y logró transferir de alguna forma la conciencia de Aletheia a un artefacto conocido como la vara de Hermes Trismegisto. De esa manera, podría sobrevivir también a la catástrofe. Obsesionado con sobrevivir a esta gran catástrofe y al percibir que la humanidad prosperaría mientras los Isus se extinguían, Odín trabajó en un método basado en las investigaciones de Juno. Así, con ayuda de la supercomputadora Yggdrasil, fue capaz de almacenar la esencia de un Isu y transferirla al acervo genético humano para garantizar su renacimiento, utilizando un catalizador conocido en la mitología nórdica como el hidromiel. Este método permitió que los Isu sobrevivieran a la catástrofe mediante un desencadenante aleatorio que alteraba la composición genética de un individuo, imbuyendo su ADN con el de un Isu y sus recuerdos. El día de la catástrofe, Odín y 8 de sus colegas utilizaron a Yggdrasil. Durante el proceso, Loki asesinó a Heimdall, uno de los compañeros de Odín, y tomó su lugar en el sistema. Este procedimiento permitió también que Juno creara a los sabios utilizando la secuencia genética de su difunto esposo. Sin embargo, la fusión de los recuerdos terminaría provocando una cierta locura en los individuos. Finalmente, la vida como era conocida llegó a su fin. La población mundial bajó a menos de 10.000 humanos y muchísimo menos Isu, que vivirían los próximos años con el propósito de restaurar lo que alguna vez fue. Minerva y Júpiter fueron de los pocos Isu sobrevivientes y recurrieron al mundo para restablecer la sociedad. Con incertidumbre acerca del futuro, Minerva decidió usar el ojo y descubrió que sería altamente probable que Juno hubiera sobrevivido a la catástrofe y que idearía un plan para conquistar la Tierra. Debido a eso, Minerva decidió dejar grabaciones para guiar a los humanos, y así estos pudieran salvarse no solo de Juno, sino de la inminente catástrofe que volvería a tener lugar 77.000 años en el futuro. Lamentablemente, tras su muerte, su legado y sus predicciones se perderían con ella durante un largo periodo de tiempo. Un siglo después de la catástrofe, los Isu finalmente desaparecerían, y la poca información que quedó sobre ellos dio lugar a que con el tiempo fueran venerados como dioses. Por su parte, los humanos sobrevivientes impulsaron una leyenda en torno a Adán y Eva, quienes también lograron sobrevivir y dejaron descendencia: Caín y Abel. Aunque no fueron los únicos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel adquirieron mayor relevancia histórica, y al igual que otros mestizos, al ser descendientes de 2 híbridos, conservaron un alto porcentaje de ADN Isu. Esto permitió que sus linajes heredaran habilidades extraordinarias y en algunos casos el sexto sentido característico de los Isu, conocido como conocimiento. Si bien Adán y Eva tuvieron más hijos, la historia de Caín y Abel sobresalió debido a un conflicto relacionado con el fruto del Edén que sus padres habían robado de la ciudad de Edén. En medio de esta disputa, Caín terminó asesinando a su hermano Abel,
marcando uno de los primeros eventos trágicos registrados en la historia humana. Durante más de 70 milenios, la humanidad avanzó en una lenta pero constante evolución, y no sería hasta el año 1334 antes de la Era Común, cuando un faraón egipcio llamado Semene y Kara fundó la Orden de los Antiguos tras descubrir la existencia de la civilización que los precedió, con el propósito de promover la paz y el orden. Muchos compartieron la visión del faraón. Tras su muerte, la orden se extendió a Persia en los siguientes 800 años. Casi a la par del auge de la Orden de los Antiguos, se creaba una secta en Hélade llamada Culto de Hermes, a principios del siglo V antes de la Era Común, luego de un encuentro entre Pitágoras y un iso llamado Hermes Trismegisto, que había sobrevivido a la gran catástrofe, y con sus conocimientos logró que un artefacto en forma de bastón prolongara su vida. Finalmente, Hermes decide que es momento de pasar el artefacto a manos de Pitágoras y muere en el acto. Con la creación de este culto de herméticos, personas de diferentes lugares comenzaron a unirse debido a su interés en la búsqueda de conocimiento y en mantener el equilibrio entre el orden y el caos. Sin embargo, con el tiempo, muchos de sus miembros se obsesionaron con instaurar un orden absoluto. Como resultado, se separaron y fundaron el culto de Cosmos. Mientras tanto, en Persia, la Orden de los Antiguos alcanzó su primer apogeo bajo el liderazgo de Jerjes I. En el año 465 antes de la Era Común, Jerjes fue asesinado por Darío, quien lideraba un grupo opositor y utilizó una daga que inspiró la creación de la hoja oculta de los futuros asesinos. Sin embargo, este acto llevó a un conflicto con Amorges, un miembro de su grupo, que en su intento de proteger al hijo de Jerjes se unió a la orden, haciéndola más peligrosa. Tras más de un siglo de vida, Pitágoras decidió que era necesario preservar su estirpe, por lo que buscó otra mestiza como él, que descendiera del linaje Isu, y es así como de algún modo da con Mirrina en Esparta y engendran a Casandra. Pero Pitágoras no buscaba formar una familia, por lo que después de copular se dirige a la isla de Tera a custodiar el umbral de la Atlántida. Por su parte, Mirrina contrae matrimonio con el general espartano Nicolaos, quien de una manera muy simpática promete hacerse cargo de su hija y tienen un hijo al que llaman Alexios. Gracias a un artefacto Isu en forma de pirámide, el culto de Cosmos descubrió la existencia de humanos híbridos que, al contar con un alto porcentaje de ADN precursor, serían incapaces de ser controlados como lo harían con un humano común, y esto representaba una seria amenaza. Debido a ello, utilizaron al oráculo de Delfos para hacer ver a Alexios como una maldición y sacrificarlo, aunque sus verdaderos planes eran apropiarse del niño para usarlo posteriormente como arma. Las cosas no sucedieron según lo planeado, pero finalmente lograron hacerse con el bebé, a quien le harían un lavado de cerebro y bautizarían como Deimos. Casandra, por intentar salvar a su hermano, mató accidentalmente a un sacerdote, lo que provocó que fuera arrojada del monte Taygeto por su padrastro. La espartana sobrevivió a la caída y huyó a Cefalonia, donde fue criada por un hombre llamado Marcos. Entrenada como guerrera espartana, se convirtió en mercenaria para sobrevivir. Sus acciones llamarían la atención con el tiempo del culto de Cosmos, y es así como Elpenor, un miembro del culto, intentó manipularla para asesinar a Nicolaos y Mirrina, pero al descubrir que eran su familia, Casandra lo mató. Esto la llevó a descubrir la existencia del culto y su objetivo de conquistar la Hélade. Con ayuda de Mirrina, Heródoto y Barnabás, Casandra desmantelaría el culto de Cosmos y salvaría a su hermano Alexios para reunir de nuevo a su familia, que había sido casi destruida por la secta. Tras haberse reencontrado con Mirrina, supo que su padre biológico en realidad era Pitágoras, por lo que viaja a Tera para conocerlo. Ahí se da cuenta de que todo lo que conocía hasta ese momento no era real. Los dioses no eran más que una historia inventada sobre una civilización que habría vivido mucho tiempo atrás, y que su nacimiento fue planeado para que ella siguiera el legado de Pitágoras. Era su tarea mantener un equilibrio entre el orden y el caos, por lo que luego de vivir más de 100 años, gracias a la vara de Hermes Trismegisto, Pitágoras le cede el artefacto a su hija y muere como lo habría hecho el mismo Hermes más de un siglo atrás. Tras esto, Casandra viajaría a Macedonia, donde conoce a los persas Darío y Nataka, quienes eran perseguidos por la Orden de los Antiguos desde Persia
liderados por Amorges. Algunos de los miembros del culto que habían sobrevivido a la purga de Casandra se aliaron con la Orden de los Antiguos para darle caza tanto a los persas como a la mercenaria, esta última por su linaje. Tras enfrentar a la Orden, Casandra logra tener un periodo de paz y forma una familia con Ataka, con quien tiene un hijo llamado Elpidio. Lamentablemente, esta información llega a Amorges, quien decide que mantener al niño con Casandra sería sumamente peligroso para la Orden, por lo que idea un plan y ataca a la espartana Darío y Natacas, ocasionando la muerte de este último y terminan secuestrando al bebé. La mercenaria logra recuperar a su hijo luego de derrotar a Amorges, pero se da cuenta de que por más que lo intente, no podrá destruir a la Orden, por lo que decide dejar a Elpidio al cuidado de su abuelo Darío y este lo llevaría a Egipto para criarlo. Luego de descubrir que Casandra sería la guardiana que había previsto, Aletheia se pone en contacto con la espartana a través de la vara de Hermes y le explica que para evitar que la humanidad se destruyera a sí misma, debería viajar por el mundo en busca de otros fragmentos del Edén y actuar como la guardiana que estaba destinada a ser. Pero primero, debería aprender a controlar la vara de Hermes, por lo que Aletheia, que había previsto que todo pasaría tal cual fue hasta ese punto, había creado unas simulaciones con las cuales ayudaría a Casandra a lograr su propósito. Una vez que pudo dominar el artefacto, Casandra emprendería un viaje sin rumbo, en busca de artefactos precursores, y al contar con la vara de Hermes, sería un ser casi inmortal, por lo que el tiempo no sería un problema. Casi un siglo después, en el último tercio del siglo IV, Alejandro Magno, quien instauró un imperio desde Macedonia hasta Egipto, construiría la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo, ciudad que sería el epicentro de la sabiduría con el tiempo. Alejandro habría logrado sus hazañas gracias a su afiliación con la Orden de los Antiguos y terminaría siendo envenenado por Iltani, una protoasesina en Babilonia, para evitar que la Orden obtuviera todavía más poder. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 antes de la Era Común, Ptolomeo, uno de los hombres de confianza del emperador, se convirtió en uno de los diádocos, los generales que se disputaron el control del vasto imperio de Alejandro. Finalmente, Ptolomeo se aseguró con el control de Egipto y fundó la dinastía ptolomeica, que gobernó Egipto durante varios siglos. Se coronó faraón en el año 305 antes de la Era Común y asimiló algunos aspectos de la cultura egipcia mientras mantenía la influencia griega. La Orden de los Antiguos siguió trabajando en las sombras en busca de una manera para lograr su orden total, y no sería hasta el año 51 antes de la Era Común que, tras la muerte de Ptolomeo XII, la Orden cometería un grave error. El sucesor al trono, Ptolomeo XIII, que era apenas un adolescente, fue utilizado por la Orden como marioneta para cumplir sus planes. Es así como en el 49 antes de la Era Común, mientras la Orden buscaba una cámara secreta en el templo de Amón que se hallaba en Siwa, secuestraron al hijo del Medjay, Bayek de Siwa, creyendo que este debería saber cómo abrir la cámara, pero el intento fue en vano y resultó en la muerte de Gemu, el hijo del Medjay, lo que desató una sed de venganza y comenzó a darles caza para que su hijo pudiera descansar en paz según las creencias egipcias. Para cumplir su cometido, Bayek, con ayuda de su esposa Aya, quien era descendiente del Elpidio, hijo de Casandra, se alían con Cleopatra, quien había sido expulsada de Alejandría por su hermano Ptolomeo XIII, siguiendo órdenes de los antiguos. Uno a uno fueron cayendo los miembros de la orden que controlaban Egipto y eventualmente su líder, Flavio, terminó pereciendo ante Bayek. Tras esto, Aya se dio cuenta de que la orden de los antiguos era sinónimo de peligro para la humanidad y debería crear un grupo para lidiar con ellos. Es por eso que funda los Ocultos, una hermandad que se dedicaría a actuar manteniendo un perfil bajo para acabar con la amenaza que suponen los planes de la Orden de los Antiguos y luchar por la libertad. Es así como Aya decide viajar a Roma para darle forma a la hermandad, mientras Bayek haría lo mismo en Egipto. Una vez en Roma, Aya decide ir tras el nuevo líder de la orden, Julio César, a quien provoca que sea apuñalado hasta la muerte por el Senado romano en la Curia con ayuda de Bruto y Casio. Tras el suceso, Aya decide adoptar el nombre de Amnet y bajo ese nombre pasaría la historia como la primer mentora de la Hermandad de los Ocultos. A finales del siglo I antes de la Era Común,
Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, tomaría el poder en Roma y daría caza a los responsables de la muerte de su padre. Así, terminarían pereciendo Bruto y Casio. Con el paso de los años, estalló una guerra civil entre Augusto y Marco Antonio, quien era amante de Cleopatra. Ante el inminente colapso de Egipto y las devastadoras consecuencias del conflicto, Amenhotep buscó a Cleopatra para intentar evitar más muertes inocentes. En su encuentro, Amenhotep le propuso una salida: entregar su vida de forma voluntaria para salvar a su pueblo. Cleopatra, consciente de que su derrota era inevitable, aceptó la propuesta bajo una condición: que Amenhotep protegiera a su hijo Cesarión y lo entrenara como miembro de los ocultos. En señal de confianza, Amenhotep le entregó un frasco con veneno de serpiente. Cleopatra, finalmente, resignada pero determinada a garantizar el futuro de su hijo, bebió el veneno y falleció. Siguiendo los pasos de Julio César, su hijo, bajo el nombre de Octaviano, transformó a la República Romana en el Imperio Romano, con varias generaciones de emperadores estando bajo la influencia de la orden. Entre ellos destacaría Calígula, quien sería asesinado en el año 41 después de la Era Común por el oculto Leonio. Durante los siglos posteriores a su fundación, los ocultos y la Orden de los Antiguos expandieron su influencia por Europa, Asia y otras regiones del mundo, aunque no todos los acontecimientos relevantes de este periodo se han registrado. Para comprender su impacto, es necesario remontarse a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Durante este periodo, tras el auge del cristianismo, impulsado por la alianza entre el papado y Carlomagno, quien se dedicó a expandir esta religión por Europa, los pueblos paganos comenzaron a ser marginados y tratados como enemigos de la nueva fe dominante. La Orden de los Antiguos logró incorporar a sus filas al emperador del Sacro Imperio Romano, por lo que gran parte de Europa Occidental estaba bajo su dominio. Tras su muerte, el liderazgo de la orden cayó en manos de Ethelwulf, rey de Wessex, y a su vez, su hijo Ethelred I heredaría el cargo tanto de rey como de gran maestre de la Orden de los Antiguos. Para el año 861 de la Era Común, un joven ladrón llamado Basimi Benishak se une a los ocultos de Alamut tras un intento fallido de robo que termina con el asesinato del califa al-Mutawakil, un servidor de la Orden de los Antiguos en Bagdad. Bajo la tutela de su mentora Roshan, Basim demuestra habilidades extraordinarias mientras desmantela la Orden. Sin embargo, está atormentado por pesadillas recurrentes sobre un ente que lo persigue. Con el tiempo, estas apariciones dejan de ser exclusivas de sus sueños y se manifiestan como visiones incluso estando despierto. Buscando respuestas, Basim es seducido por la líder de la Orden de los Antiguos, quien le revela que bajo la guarida de los ocultos en Alamut yace un templo capaz de brindarle las respuestas que tanto ansía. Antes de que pueda revelar más detalles, Roshan la asesina, lo que enfurece a Basim. Desconfiando de su mentora y decidido a descubrir la verdad, se enfrenta a ella en un combate. Tras derrotarla, Basim accede al templo y encuentra una cápsula Isu. Al interactuar con la cápsula, Basim experimenta un evento trascendental donde se enfrenta a Loki, el Isu que habitaba en su interior. Este enfrentamiento no es físico, sino un choque mental y emocional en el que Basim lucha por afirmar su identidad y tomar el control de su destino. Aunque sobrevive y emerge fortalecido, el evento confirma que la influencia de Loki es permanente, marcando un punto crucial en su vida y su conexión con el legado de los Isu. Durante los años siguientes, Basim ostentaría el rango de maestro en los ocultos y adquiere un aprendiz llamado Hitam, con el cual emprende un viaje a otras tierras para predicar el credo de los ocultos. Sin embargo, su propósito estaría ligado a la misión de encontrar a la persona en quien Odín había reencarnado para completar su venganza, puesto que si Loki había renacido, quiere decir que los demás también lo habían hecho. Es así como tras un viaje a Constantinopla, conoce a Sigurd Styrbjörnsson, que era la forma renacida de Tyr. Viendo una manera de llevar a cabo su plan de venganza, Basim acompañó al vikingo a Noruega mientras rastreaba a la Orden de los Antiguos en la región. Después de conocer al clan de Sigurd, Basim y Hitam se unieron a ellos en su viaje a Inglaterra, donde el clan estableció la colonia de Ravensthorpe, donde los ocultos instalaron una guarida donde ningún otro oculto había pisado tierra. Tras una gran purga 4 siglos atrás,
Mientras Basim buscaba la manera de que Sigurd recuperara sus recuerdos como Tyr, Eivor Varinsdottir, quien fuera el recipiente de Odín, buscaba hacer realidad el sueño de Sigurd de convertirse en Jarl de un gran asentamiento vikingo. Es por eso que comienza a forjar alianzas a lo largo y ancho de Inglaterra, y con el apoyo de Hitam, quien administraba la guarida de los ocultos, comenzó a desmantelar la orden de los antiguos en Inglaterra al mismo tiempo. Cuanto más avanzaba, las visiones de Odín la hostigaban cada vez más, como si tratara de apropiarse de su mente, queriendo que actuara como el Lisu lo haría. Tras un tiempo en Inglaterra, Sigurd descubre la existencia de Fulke, quien pertenecía a la Orden de los Antiguos, pero los vikingos lo ignoraban en ese momento y fueron en su búsqueda porque, según rumores, ella se la pasaba hablando de una civilización antigua y parecía tener grandes conocimientos al respecto. Es así como logra endulzarle el oído a Sigurd, comentándole que desciende de los dioses, lo que era medianamente cierto, pero su fanatismo era desproporcionado, a tal grado que con ayuda del rey Alfred de Wessex, quien fuera hijo de Ethelwulf y hermano de Ethelred, y que tras su muerte hereda tanto el reino como el liderazgo de la Orden de los Antiguos, secuestra a Sigurd. Tras torturarlo, Fulke recuerda la leyenda nórdica de Tyr, quien pierde el brazo por culpa del lobo Fenrir y decide cercenarle el brazo para liberar su mente, lo cual logra, y Sigurd accede a sus memorias como Tyr. Mientras Basim buscaba el paradero de Fulke para rescatar al Jarl de Ravensthorpe, Eivor obtiene información respecto al paradero de Gorm, hijo de Kjotve, quien había asesinado a su padre Varin por una rivalidad entre clanes. Gorm, que al igual que su padre pertenecía a la Orden de los Antiguos, se hace con un fragmento del Edén en forma de bola de cristal con el cual Juno se comunicaba con él, e hizo que viajara a Norteamérica en busca de un templo precursor. Eivor zarpa hacia la expedición del Antiguo y logra poner fin a sus planes. La nórdica no tenía ni el más mínimo interés en conservar el fragmento del Edén, por lo cual decide dejarlo en manos de una tribu local que se conoce como Kanienkeaka, o Mohawk para los compas. Tras regresar a Inglaterra, Eivor logra rescatar a su hermano, pero al traerlo de vuelta ya no era el mismo de antes. Por su parte, Basim comienza a sospechar que el recipiente de Odín podría ser la misma Eivor Matalobos, pero el hecho de que fuera mujer lo desconcertaba. Es así como planea seguirlo durante un viaje que realizan los vikingos de vuelta a Noruega, donde según las memorias de Tyr encontrarían el Valhalla. Esto los lleva al templo precursor de la ciudad Isu de Asgard, donde Odín y Loki hicieron uso del Yggdrasil para almacenar su esencia. Es ahí donde Basim se convence de que Eivor es Odín y lucha contra la vikinga para completar su venganza, pero el oculto se vería superado por las habilidades de la nórdica, que junto a Sigurd logran encerrar la conciencia de Basim en la supercomputadora como si fuera una especie de Animus, pero sin posibilidad de regresar al mundo real tras apagar el artefacto que lo mantenía encendido. Para finales del siglo IX, Eivor descubre que el rey Alfred de Wessex era el líder de la Orden de los Antiguos. Estuvo enviando cartas a Hitam haciéndose pasar por otra persona bajo el seudónimo de Pobre Soldado de Cristo, para que la nórdica y los ocultos le ayudaran a desmantelar la orden. Esto debido a que él era un fiel creyente del cristianismo y la orden predicaba algo muy distinto a lo que él creía. Eivor Varinsdottir decide dejarlo vivir, y en los años posteriores Alfred crea la Orden del Temple, una orden militar y religiosa dedicada a defender los lugares santos cristianos y proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa predicando la fe en Cristo. Alfred incluso planeaba reclutar a Eivor, pero la Matalobos declina la oferta, ya que planeaba dejar Inglaterra y viajar a América en busca de redescubrirse a sí misma. Tras su lucha interior, Odín, quien inicialmente la veía como un mero recipiente para su conciencia, finalmente aceptó su destino y decidió compartir su existencia con Eivor, en lugar de intentar dominarla. Durante los 2 siglos posteriores, la Orden del Temple, fundada por el rey Alfred Magno, acabaría siendo corrompida por la Orden de los Antiguos. Esta última, aprovechando la creciente influencia de los templarios, usaría su poder para avanzar en sus propios planes desde las sombras. Por su parte, los ocultos
Bajo la dirección de Hassan y Sabah, consolidaron la rama levantina de la hermandad desde la fortaleza de Alamut, establecieron un estado soberano por derecho propio, operando abiertamente desde su aparente inexpugnable bastión. Esta organización pública evolucionó hasta convertirse en la conocida Hermandad de Asesinos. Durante el liderazgo de Hassan, los asesinatos públicos se volvieron mucho más frecuentes y la hermandad comenzó a inspirar a las personas a enfrentarse a sus opresores. Esto permitió a muchos darse cuenta de que no estaban solos en su lucha por la libertad y la justicia. No sería hasta finales del siglo XII que el gran maestre templario Robert de Sable aprovecharía su posición en el ejército del rey Ricardo Corazón de León, que estaba en plena guerra contra los sarracenos por Tierra Santa, para intentar hacerse con un misterioso tesoro escondido en el templo de Salomón en Jerusalén. Este tesoro resultaría ser un fragmento del Edén, el fruto del Edén número 2. Sin embargo, Al-Mualim, mentor de los asesinos de Masyaf, conocía los planes de Robert de Sable y envió a su maestro asesino Altair Ben Lahad junto a otros 2 miembros de la hermandad para interceptarlo. Uno de los acompañantes era Malik al-Saif, quien sobrevivió a la misión aunque perdió un brazo, mientras que su hermano Kadar murió en el intento. A pesar de los contratiempos, Malik logró recuperar el fruto del Edén y llevarlo de vuelta a Masyaf, asegurando que no cayera en manos de los templarios. A pesar de los descubrimientos realizados por los protoasesinos sobre la primera civilización, su conocimiento no logró expandirse con la misma efectividad que en la Orden del Temple. Dentro de la hermandad de asesinos levantina, solo su mentor, Al-Mualim, conocía la existencia de los Isu y los fragmentos del Edén. Con ese conocimiento exclusivo, Al-Mualim manipuló a Altair para eliminar a los 9 templarios que amenazaban Tierra Santa. Tras asesinar al maestre templario Robert de Sable, Altair descubre que había sido utilizado por su mentor. Al-Mualim, valiéndose del poder del fruto del Edén, planeaba traer paz al mundo, pero a costa de despojar a la humanidad de su libre albedrío, controlándola de manera similar a como lo hicieron los Isu en la antigüedad. Finalmente, Altair decide enfrentarse a su mentor, ya que las acciones de Al-Mualim contradecían los principios fundamentales del credo de los asesinos, que defienden la libertad por encima de todo. Altair lo derrota y asume el liderazgo de la hermandad, comprometiéndose a guiarlo bajo los valores originales del credo. Durante las siguientes 6 décadas, Altair dedicó su vida a llevar a la hermandad de los asesinos a su punto más alto en la historia. Utilizando el fruto del Edén, perfeccionó las herramientas de los asesinos, facilitando el éxito en sus misiones y provocando la casi extinción de la Orden del Temple. En este mismo periodo de tiempo, Altair identificó una nueva amenaza liderada por los mongoles, lo que lo llevó a viajar hacia el este. Allí, se unió a una facción de asesinos que resistía la expansión del imperio mongol y ayudó a Kulangal, un asesino de la región, a eliminar al emperador Genghis Khan. Sin embargo, la muerte de Genghis no detuvo el avance del imperio y su nieto, Möngke Khan, tomó el control, expandiendo sus dominios hasta alcanzar Tierra Santa, incluyendo la fortaleza de Masyaf. Antes de la llegada de los mongoles, Altair plasmó su vasto conocimiento en un códice, resultado de sus años estudiando el fruto del Edén. Además, construyó una biblioteca secreta bajo el castillo de Masyaf, accesible únicamente mediante 5 llaves, a las cuales transfirió parte de su conocimiento. Para proteger estos secretos, confió las llaves y el códice a los mercaderes venecianos Maffeo y Niccolò Polo, quienes ocultaron las llaves en Constantinopla. Sin embargo, el códice eventualmente cayó en manos de los mongoles. En 1257, a los 92 años de edad, Altair falleció en la biblioteca secreta bajo el castillo de Masyaf, llevando consigo el fruto del Edén. Para asegurarse de que el artefacto no cayera en las manos equivocadas, pidió a su hijo Darim ibn Lahad que difundiera el rumor de que el fruto había sido escondido en Chipre. Un par de décadas más tarde, Marco Polo, hijo de Niccolò Polo, recuperaría el códice de Altair para llevarlo consigo a Venecia, donde su padre, inspirado por Altair, establecería un gremio de la hermandad de asesinos, tal cual lo había hecho unos años atrás en Constantinopla. Tras la caída de Masyaf a manos de los mongoles, la hermandad de los asesinos sufrió un golpe devastador. Para finales del siglo XIII, los templarios, liderados por el gran maestre Jacques de Molay, alcanzaron el apogeo de su poder. De Molay fue una de las primeras reencarnaciones registradas del Isu Aita, lo que le otorgó una visión única sobre la primera civilización.
Este conocimiento quedó plasmado en un diario titulado El Códice del Padre del Entendimiento, donde de Molay recopiló sus pensamientos sobre la orden y parte de sus recuerdos como científico hizo. En 1307, los templarios habían establecido un sistema protobancario al gestionar las riquezas de diversos reinos, lo que alarmó al rey Felipe IV de Francia. Junto al Papa Clemente V, Felipe conspiró para debilitar a los templarios más por razones políticas y económicas que por un entendimiento de sus planes como secta. El ataque al temple, liderado por el inquisidor Esquiu de Floirac y el maestro asesino Tomás de Carnelion, quien buscaba tanto el códice como la espada del Edén en posesión de Molay, marcó el inicio de la persecución. En 1314, Jacques de Molay fue ejecutado en la hoguera, aparentemente poniendo fin a la orden del temple. Sin embargo, lejos de desaparecer, los templarios se replegaron, retornando a las sombras como en los tiempos en que operaban bajo el nombre de la Orden de los Antiguos. Esta aparente derrota marcó el inicio de una nueva etapa en la guerra secreta entre asesinos y templarios, ahora más oculta, pero no menos letal. Después de participar en la caída de los templarios a inicios del siglo XIV, el maestro asesino de la hermandad francesa, Tomás de Carnelion, formó lazos con varios miembros de la hermandad italiana, entre ellos Marco Polo, Dante Alighieri y Domenico, un aprendiz de Dante. Domenico, tras ser instruido en el credo de los asesinos, recibió la misión de llevar a Dante y el códice escrito por Altair a España, pero los planes se torcieron dramáticamente. Los templarios, decididos a descubrir los secretos del códice, lanzaron un ataque que terminó con la muerte de Dante y del padre de Domenico, también un asesino. Antes de morir, este último ordenó a su hijo huir de Venecia para proteger el códice. Durante su viaje en barco, Domenico fue emboscado por piratas al servicio de los templarios. Aunque sobrevivió junto a su hijo, perdió a su esposa en el ataque. En un intento desesperado por proteger el legado, escondió el códice dividiéndolo en 30 fragmentos que terminaron en manos de diversas personas por toda Italia. Devastado por la pérdida de su esposa y decidido a reconstruir su vida, Domenico se instaló en Florencia. Gracias a un número de cuenta bancaria proporcionado por Marco Polo, accedió a una considerable fortuna, adoptó el nombre de Domenico Auditore y se hizo pasar por un noble florentino. Con el tiempo, construyó la Villa Auditore en Monteriggioni como un refugio para su linaje y se dedicó a entrenar a su hijo en el credo de los asesinos. El apellido Auditore ganó renombre dentro de la nobleza florentina y el bisnieto de Domenico, Giovanni Auditore, llevó la tradición familiar a nuevos horizontes. A mediados del siglo XV, Giovanni dejó la villa para establecerse en Florencia, donde fundó el Banco Internacional Auditore. Como su bisabuelo, usó su posición como banquero para infiltrar la red templaria, ganar aliados y fortalecer a la hermandad. Su influencia creció al formar una estrecha amistad con Lorenzo de Medici, quien le obsequió un palacio en Florencia donde Giovanni vivió con su familia, manteniéndola al margen de sus actividades como asesino. En 1476, Giovanni descubrió una conspiración templaria para apoderarse de Florencia. Aunque intentó detenerla, fue traicionado por Uberto Alberti, un aliado que había sucumbido a los templarios. Giovanni, junto con sus hijos Federico y Petruccio, fue arrestado bajo falsos cargos de traición. Antes de su ejecución, logró guiar a su hijo mayor Ezio hacia una cámara secreta en su casa familiar, poniendo así a su hijo en el camino para convertirse en un asesino, antes de que fuera ejecutado junto a sus otros dos hijos. Impulsado por la venganza, Ezio Auditore da Firenze inicia su cruzada personal al asesinar al traidor Uberto Alberti, el hombre detrás de la ejecución de su padre y hermanos. Tras este primer paso, busca refugio en la Villa Auditore, donde su tío Mario lo introduce al credo de los asesinos y lo entrena para continuar con la lucha que Giovanni Auditore había dejado inconclusa. Con el apoyo de Mario y otros miembros de la hermandad en Italia, Ezio persigue a los templarios implicados en la conspiración, comenzando por las familias Pazzi y Barbarigo. En el proceso, descubre el Códice de Altair y una profecía que habla de un profeta destinado a interactuar con un fragmento del Edén, clave para abrir una cripta secreta. Sin embargo, algunas páginas del códice han caído en manos templarias, lo que les lleva a identificar la ubicación de un fragmento del Edén en Chipre. Este artefacto, el fruto del Edén número 6, es recuperado por los templarios y trasladado a Venecia para entregarlo al gran maestre Rodrigo Borgia. Rodrigo, astuto y ambicioso,
utiliza su influencia en la Iglesia Católica para consolidar el poder del Vaticano a favor de la Orden del Temple. No obstante, su error fue enfrentarse a Ezio, quien, al igual que Cassandra, Aya, Eivor y Altair, pertenece a un linaje Isu y ha desarrollado el sexto sentido de los precursores, una habilidad que los pone por encima de cualquier humano común. En 1488, durante un enfrentamiento en Venecia, Ezio le arrebata el fruto del Edén a Rodrigo, frustrando sus planes para abrir la cripta. Superado y en peligro, Rodrigo huye, eligiendo aplazar su lucha directa contra la hermandad para centrarse en obtener poder político. 4 años después, en 1492, consigue el papado bajo el nombre de Alejandro VI, asegurándose el control del Vaticano mediante sobornos y maniobras políticas. Mientras tanto, Ezio asume plenamente su rol en la hermandad de asesinos. Dejando atrás la mera venganza, decide combatir la amenaza templaria, reforzando la hermandad italiana y liderando misiones que fortalecen su causa y desmantelan los planes de Rodrigo Borgia. Ezio hace un viaje a España en busca de los vínculos de Rodrigo con los templarios españoles. Allí se reúne con los asesinos María y Aguilar de Nera. A este último lo alienta a reunir más reclutas y establecer una base de operaciones en Sierra de Cazorla para combatir a Tomás de Torquemada, el gran maestre templario del rito español, quien estaba en busca de un fruto del Edén para eliminar a los enemigos de la Inquisición y poner a España bajo el control de los templarios. Es por eso que la orden secuestra al príncipe Ahmed como parte de un complot para obligar a su padre, el emir de Granada, a entregar el fruto del Edén que yacía en su poder. Durante un intento de rescate, Aguilar y su compañera María enfrentan a las fuerzas templarias lideradas por Tomás de Torquemada y el caballero Ojeda. Aguilar y María son capturados mientras intentan recuperar al príncipe. Ambos son condenados a ser ejecutados, pero Aguilar utiliza su ingenio y habilidades de asesino para escapar, dejando una marca significativa en la lucha de la hermandad contra la Inquisición. En un enfrentamiento crucial, Aguilar logra recuperar el fruto del Edén tras un combate épico contra Ojeda. Este artefacto es protegido por la hermandad, frustrando temporalmente los planes templarios de consolidar su control en España. Torquemada logra escapar, pero en 1498 los asesinos españoles, con la ayuda de sus aliados mercenarios, lograron poner fin a la vida del gran maestre templario del rito español. Por su parte, Aguilar entrega el fruto del Edén a Cristóbal Colón, confiando en que lo transportará a un lugar seguro mientras zarpa hacia el Nuevo Mundo. Este movimiento asegura que el artefacto quede fuera del alcance de los templarios, al menos por un tiempo. Luego de su travesía por España, Ezio vuelve a Italia para recuperar el Códice de Altair, con el cual descubre un mapa con ayuda de su sexto sentido que marca la ubicación de la cripta secreta en el Vaticano. Finalmente, en 1499, el asesino decide que es momento de enfrentarse a Rodrigo Borgia y viaja al Vaticano, donde, tras una intensa batalla, logra vencer al templario, pero decide perdonarle la vida. En ese momento, logra ingresar a la cripta debajo de la Capilla Sixtina con ayuda de su fruto y el cetro del Edén que yacía en manos del Papa. Dentro de la cripta es contactado por Minerva, quien antes de su muerte grabó unos mensajes para advertir a los humanos del futuro sobre la inminente catástrofe y que, si desean salvarse, deberán actuar inmediatamente. De lo contrario, estarían condenados a sufrir el mismo destino que ellos hace 76 milenios. Lamentablemente, Ezio no entiende el mensaje, ya que Minerva en realidad estaba hablando a través del italiano para comunicarse con Desmond Miles 500 años en el futuro. Ezio comprende que tal vez su destino era solo abrir la cripta, aunque no actuara respecto a la advertencia de Minerva, por lo que decide regresar a Monteriggioni y explicar lo sucedido a los demás asesinos. Sin embargo, para su mala suerte, fue traicionado por un infiltrado que ayudó a César Borgia, hijo de Rodrigo Borgia, que pese a las advertencias de su padre de guardar calma, decide atacar Villa Auditore, lo que resultó en la muerte de Mario Auditore en el asalto y en el robo del fruto del Edén, que fue llevado por César a Roma. Ese acto despertaría la furia de Ezio Auditore, quien sigue a César hasta Roma. Uno a uno, los templarios fueron cayendo ante la hoja oculta del florentino, quien finalmente logró provocar un conflicto entre César y el Papa,
resultando en la muerte de Rodrigo Borgia a manos de su propio hijo en 1503. Ese mismo año, el asesino recupera el fruto del Edén con la ayuda de Nicolás Maquiavelo para posteriormente apoyar el arresto de César Borgia por orden del nuevo Papa Julio II. Durante los años posteriores, Leonardo da Vinci es secuestrado por el culto de Hermes debido a una investigación que realizaba el erudito respecto a una cripta relacionada con Pitágoras en Roma. El líder de la secta, Hércules Máximo, buscaba la forma de cumplir el sueño de Pitágoras de mantener la paz mediante el equilibrio entre el orden y el caos. Estaba seguro de que dentro del templo de Pitágoras obtendría la respuesta para cumplir su propósito, pero la manera en que buscaba conseguirlo no fue del agrado del asesino florentino, que termina con la vida del hermético en el umbral del templo de Pitágoras. Finalmente, Ezio decide entrar al templo junto a Da Vinci, donde encuentran una cámara con tecnología ISO que no logran comprender, por lo que el asesino persuade a Leonardo de dejar el sitio para otros que pudiesen entenderlo. Tras 3 años en prisión, sería en 1506 cuando César Borgia escapa de la cárcel y comienza a reconstruir sus fuerzas, ganando el apoyo de su cuñado, el rey Juan III de Navarra. Sin embargo, fue perseguido por Ezio Auditore, quien finalmente acaba con la vida de César durante un asedio a la ciudad de Viana, en el norte de España, en marzo de 1507. Con la muerte de los Borgia, Ezio decide ocultar su fruto del Edén en una cripta bajo el Coliseo romano y posteriormente logra llevar a la Hermandad de los Asesinos italiana a su pico más alto en la historia, a tal punto que pudo comenzar a delegar tareas para que la hermandad pudiera seguir creciendo aún sin que el florentino estuviera presente. En 1509, Ezio regresa al Palacio Auditore después de 30 años, donde vivió cómodamente hasta la muerte de su padre y hermanos. Revisando entre las cosas de Giovanni, encontró unos documentos que mencionaban una biblioteca debajo de la antigua fortaleza de la Hermandad Levantina de Masyaf, como una especie de homenaje a su padre, y motivado por su sed de conocimiento, Ezio emprende un viaje a la antigua guarida de los asesinos, pero al llegar es emboscado por la facción templaria bizantina. Superado ampliamente en número, Ezio sostuvo una lucha contra sus atacantes que terminó perdiendo. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser ejecutado, logra escapar gracias a su destreza. El asesino descubre que los templarios buscan entrar a la biblioteca de Altair, pero eran necesarias 5 llaves, las cuales logra descubrir que se encuentran en Constantinopla debido a que Leandros, el líder del grupo de templarios en Masyaf, llevaba consigo el diario de Niccolo Polo, donde había escrito sobre su encuentro con Altair y el favor que le pidió acerca de esconder las llaves. Sin pensarlo, Ezio viaja a Constantinopla, donde conoce a Sofía Sartor, una entusiasta de la literatura, y a una muy bien organizada Hermandad de los Asesinos, comandada por su mentor Yusuf Tassim. Con la ayuda de ambos, el florentino logra encontrar las 5 llaves de la biblioteca de Altair y descubre que el gran maestre de los templarios bizantinos es Ahmed, hijo y heredero del sultán otomano Bayezid II. Ezio logra derrotar a Ahmed, quien termina siendo asesinado por su hermano Selim después de que se enterase de su traición contra el Imperio Otomano. Tras haber liberado Constantinopla de la influencia templaria y haber recuperado las llaves, Ezio decide ir a Masyaf acompañado de Sofía para descubrir los secretos que guarda Altair en su biblioteca. Sin embargo, al entrar, descubre que el lugar estaba con estantes vacíos y yacía solo el cadáver de Altair postrado en una silla, sosteniendo un artefacto igual a las llaves donde había guardado parte de sus memorias para que aquel que tuviera desarrollado el sexto sentido de los Isu pudiera ver sus recuerdos a través de los artefactos. Es así como Ezio descubre que el fruto del Edén número 2 que tenía Altair lo había escondido junto a su cuerpo en la biblioteca. Pero en ese momento, más allá de generarle interés o fascinación, Ezio decide que es momento de colgar la túnica y dejar atrás la vida de asesino y lo que representa, para enfocarse en formar una familia. Tras un breve monólogo, cierra la biblioteca y se marcha junto a Sofía de regreso a Florencia, donde se casan y forman una familia. En 1524, mientras cosechaba sus cultivos, Ezio recibe la visita de la asesina de la hermandad china, Chao Yun, quien había huido de la purga ordenada por el emperador
Chuo Tsung, quien estaba siendo manipulado por el rito chino de la Orden de los Templarios. Ezio, quien para ese entonces ya era el asesino con mayor reconocimiento de la historia en todas partes donde hubiese un gremio de la hermandad, inspira a Chao Jun para que vuelva a China y ponga fin a la Orden del Temple. Ese mismo año, Ezio, con 65 años de edad, perdería la vida de un fulminante ataque al corazón, muriendo en su natal Florencia y dejando atrás un enorme legado. Por su parte, Chao Jun lograría poner fin al emperador Jia Jin y al líder de los templarios, Chang Yong, lo que le bastaría por obvias razones para ser nombrada mentora de la hermandad china, la cual se vio fortalecida enormemente gracias a sus proezas e inspiró a un aprendiz japonés llamado Kotetsu a instalar una hermandad en Japón a mediados del siglo XVI. En 1673, el templario Laureano de Torres y Ayala fue enviado a las Indias Occidentales por el rito español para encontrar el observatorio, un sitio Isu capaz de localizar a cualquier persona en el mundo. Durante su búsqueda, identificó al sabio Tom Cavanagh, un hombre clave por sus memorias genéticas, pero antes de que Torres pudiera secuestrarlo, Balam, mentor de los asesinos mayas, lo rescató y lo llevó a su guarida en Tulum. Allí, Tom aprendió sobre su conexión con el observatorio y decidió buscarlo por cuenta propia. Balam y su hijo, Atabay, lo ayudaron con suministros antes de despedirse. Finalmente, Tom localizó el observatorio en Long Bay, Jamaica, donde pasó el resto de su vida protegido por los taínos. Mientras tanto, Torres consolidó el rito en las Indias Occidentales, expandiendo el poder templario en el Caribe y preparándose para futuros conflictos. Años después, Atabay ascendió como mentor, heredando la misión de su padre, proteger el observatorio de los templarios. Este conflicto sentó las bases de una lucha por el control de la región que marcaría el Caribe durante décadas. Para la segunda década del siglo XVIII, Edward Kenway, motivado por obtener riquezas y otorgarle la vida que su esposa se merece, decide enlistarse como corsario y zarpa hacia las Indias Occidentales, donde terminaría siendo parte de una tripulación pirata. Durante su travesía, lucha contra un asesino británico que planeaba traicionar a la hermandad llamado Duncan Walpole, a quien logra vencer y le arrebata sus pertenencias. Haciéndose pasar por Duncan, Edward viaja a La Habana, Cuba, para encontrarse con el gobernador Laureano de Torres y Ayala, quien, según una carta que llevaba consigo el asesino, planeaba una reunión para contarle los planes de la Orden del Temple y así completar su traspaso de la hermandad para servir a los templarios. Ahí en La Habana, Edward descubre que los templarios seguían en busca del observatorio y habían encontrado a otro sabio llamado Bartholomew Roberts, a quien planean torturar para sacarle la información respecto a la ubicación del observatorio. El sabio de alguna manera logra escapar de sus captores, pero para la mala suerte de Edward, este se encontraba en el lugar y momento equivocados. Los templarios descubren que él no es Duncan Walpole, por lo que lo encadenan y junto a otros lo envían a España para ser vendido como esclavo. Durante el trayecto, Edward conoce a Adewale, un trinitense que había sido capturado para ser vendido como esclavo. Juntos logran escapar y apoderarse de un barco al que nombran Jackdaw, con el que emprenden un viaje de regreso a las Indias Occidentales. Allí, con la ayuda de otros piratas renombrados, comienzan a ganar territorio y a poner en aprietos a las autoridades españolas y francesas que controlaban la región. Obsesionado con el objetivo de volverse rico y cumplir la promesa hecha a su esposa, Edward muestra un profundo interés en encontrar el observatorio, una herramienta hizo capaz de localizar a cualquier persona con una simple gota de sangre. Este deseo lo lleva a forjar una alianza con el sabio Bartholomew Roberts, quien lo guía hasta Long Bay, Jamaica, donde logra contemplar el observatorio con sus propios ojos. Maravillado por el poder del lugar, Edward baja la guardia y es traicionado por Roberts, quien lo entrega a las autoridades a cambio de una jugosa recompensa. Tras pasar más de un año en prisión, Edward es rescatado por Atabay, el mentor de la hermandad de asesinos en las Indias Occidentales, quien le solicita ayuda para rescatar a la asesina pirata Mary Read. Durante la misión, Mary pierde la vida, pero antes de morir, le pide a Edward que enmiende sus errores. Inspirado por las palabras y el ejemplo de Adewale, quien se había unido a la hermandad meses antes, Edward decide abandonar su vida de pirata
para unirse a los asesinos. Con un propósito renovado, Edward comienza a desmantelar la influencia templaria en las Indias Occidentales y persigue a Bartholomew Roberts, a quien finalmente encuentra en África en 1722. Durante el enfrentamiento, Edward logra asesinar al sabio y arroja su cuerpo al mar. Más tarde, ese mismo año, localiza al gran maestre Laureano de Torres y Ayala, a quien sigue hasta el observatorio, donde pone fin a su vida y desmantela la Orden del Temple en las Indias Occidentales. Finalmente, Edward decide regresar a Inglaterra. Se instala en Londres junto a su familia y se une a la Hermandad Británica. Gracias a su carisma, logra establecer conexiones tanto en los barrios más bajos como en los círculos de la alta sociedad, lo que contribuye a fortalecer la influencia de los asesinos en la región. Junto al asesino Mico, mantienen a raya a los templarios en Gran Bretaña y promueve la causa de la hermandad. En 1724, Edward emprende una serie de viajes por el mundo en busca de más información sobre la primera civilización. Durante sus expediciones, descubre templos en Italia, Alamut e incluso llega a estar cerca de localizar el Gran Templo en Nueva York. Sin embargo, su búsqueda se ve interrumpida con el nacimiento de su hijo menor, Haytham Kenway, en 1725. Durante sus exploraciones, Edward encuentra un sudario del Edén, un artefacto Isu de inmenso poder, que decide esconder en un ataúd especial fabricado por los Isu, capaz de abrirse únicamente con una llave hecha con el mismo diseño. Para protegerlo, esconde el ataúd en la Torre de Londres y la llave en una habitación secreta dentro de la cúpula de la Catedral de San Pablo. A principios de la década de 1730, el templario Reginald Birch se acerca a la familia Kenway, interesado en el diario de Edward que contenía secretos sobre los templos Isu. Usando el cortejo hacia Jennifer como pretexto, la hija mayor de Edward Kenway, Birch intenta ganar la confianza de la familia, pero su afiliación templaria es descubierta por Jennifer, quien alerta a su padre. Esto desencadena un conflicto entre el asesino y el templario, que culmina el 3 de diciembre de 1735, con un ataque a la casa Kenway por mercenarios enviados por Birch. Durante el ataque, Edward Kenway es asesinado. Jennifer es secuestrada y vendida a esclavistas turcos, y Birch toma a Haytham bajo su tutela, revelándole sus lazos con los templarios y comenzando su entrenamiento en la orden. Durante los próximos años, Birch utilizaría el diario de Edward para descifrar secretos Isu, consolida el poder templario en Gran Bretaña y colabora con otros templarios. En un intento por recuperar un artefacto precursor robado por una esclava en África, Birch colabora con Madeleine Delay, gran maestre de los templarios de Luisiana, con el objetivo de afectar negativamente las ganancias del comerciante francés Philippe de Grandpré. Durante los años posteriores, Madeleine logra contraer nupcias con Philippe de Grandpré como parte de una estrategia para acercarse a la esclava y recuperar el artefacto robado, pero las cosas no resultan como esperaba. Su hijastra, Aveline de Grandpré, se une a la hermandad de los asesinos, luchando contra la opresión esclavista y el rito templario local. Tras descubrir que su madrastra era la líder de la orden, Madeleine trata de reclutarla, pero después de haber presenciado los actos templarios en Luisiana, Aveline la eliminó y liberó Nueva Orleans de su influencia. Después de estos eventos, Aveline dejó la ciudad y sus lazos con los asesinos se volvieron un tanto inciertos. Por otro lado, en el noreste de las colonias británicas en América, Achilles Davenport, uno de los últimos discípulos de Atabay, fundó la facción colonial de la hermandad, usando su hacienda como base de operaciones. Con la ayuda de su primer aprendiz, Liam O'Brien, reclutó miembros entre los nativos, colonos británicos y franceses, construyendo una red que se extendió desde Canadá hasta Nueva York. Tras perder a su esposa e hijo, Achilles se obsesionó con encontrar templos precursores, convencido de que lo que hallara podría fortalecer a la hermandad colonial, tal como sucedió con Ezio Auditore en Italia. Para avanzar en esta búsqueda, Achilles envió a su aprendiz Shea Patrick Cormac a recuperar un manuscrito y un artefacto conocido como la Caja de los Precursores, ambos en poder del templario Lawrence Washington. Shea cumplió con su misión y con ayuda de Benjamin Franklin descifró la ubicación de un templo en Lisboa. Sin embargo, al interactuar con el lugar, desencadenó un terremoto que destruyó la ciudad. Sobreviviente del desastre, Shea regresó furioso
y confrontó a Aquiles, acusándolo de poner en riesgo a la hermandad al buscar los templos. Recordando que algo similar había ocurrido en África años antes, Shay robó los artefactos y desertó de la hermandad para finalmente unirse a la Orden del Temple. Mientras tanto, Reinald Birch continuó su búsqueda del gran templo descrito en el diario de Edward Kenway, descubriendo que se necesitaba una llave en posesión del maestro asesino Miko, amigo de Edward. Birch encomendó a Haytham Kenway la tarea de asesinar a Miko y recuperar la llave. Tras cumplir con la misión, Haytham fue enviado a Norteamérica para encontrar el gran templo y reforzar la presencia templar en la región, debilitada por las acciones de la hermandad dirigida por Aquiles. En Norteamérica, Haytham se organizó con otros templarios como Charles Lee y asumió el rango de Gran Maestre del rito colonial. Durante sus actividades, conoció a Katsitio, una mujer mohawk que le mostró la entrada al gran templo. Aunque su llave no funcionó para abrirlo, Haytham y Katsitio tuvieron un breve encuentro sexual que resultó en el nacimiento de Radon Haketon. Por otro lado, Shay Patrick Cormac inició la tercer purga contra la hermandad tras haber sido aceptado en la Orden del Temple dirigida por Haytham. Dada la insistencia de la hermandad por seguir en la búsqueda de asentamientos precursores, Shay elimina a los maestros asesinos Kasegowase, Hope Jensen, Adewale, Le Chevalier y Liam O'Brien, obligando a Aquiles a retirarse y desmantelar las operaciones activas de los asesinos. Gozando de la confianza de Haytham, Shay recibió la tarea de rastrear la caja de los precursores escondida por la hermandad, una misión que le tomaría años completar. En paralelo, Haytham continuó buscando a su hermana Jennifer, rastreándola hasta Damasco, donde logró rescatarla. Jennifer reveló que Birch había orquestado el ataque a la casa Kenway debido a que descubrió que era un templario. Furioso, Haytham regresó a Inglaterra, asesinó a todos los guardias de Birch y lo confrontó, acusándolo de traición. Aunque Birch justificó sus acciones como necesarias para el bien común, el templario termina muriendo. Jennifer regresó a su hogar en Londres, distanciándose de su hermano Haytham debido a su continua afiliación templaria. Años después, tras la muerte de su madre en un ataque a su aldea, Radon Haketon buscó orientación con la sacerdotisa de su clan. Usando una esfera Isu, entregada por Eivor siglos atrás, tuvo una visión donde Juno lo incitó a unirse a la hermandad e encontrar la llave que Haytham robó de Miko y de esconderla. Bajo el nombre de Connor Kenway, el joven se unió a la hermandad bajo la tutela de un debilitado Aquiles Davenport y se propuso a detener el auge templario en Norteamérica. Durante la Revolución Americana, Connor apoyó a líderes como George Washington, Samuel Adams y Paul Revere, enfrentándose a las tropas británicas y los templarios liderados por su propio padre, Haytham Kenway. Tras años de conflicto, Connor asesinó a Haytham y a Charles Lee y escondió la llave del gran templo en la tumba de Aquiles, quien falleció poco antes de haber cumplido su sueño de reconstruir la hermandad colonial. Mientras tanto, Shay Patrick Cormac rastreó la caja de los precursores hasta París, en manos del asesino francés Charles Dorian, a quien ejecutó dentro del Palacio de Versalles. Tras completar su misión, Shay regresó a Norteamérica para servir a los templarios y entrenar a su descendencia como cazadores de asesinos. En Francia, tras la muerte de Charles Dorian, el gran maestre del rito francés, François de Lassègue, adoptó al joven Agno Victor Dorian, hijo del asesino caído. Aunque de Lassègue instruyó a su hija Elise en los caminos templarios, evitó reclutar a Agno. Sin embargo, una facción rebelde, liderada por el sabio François-Thomas Jacquemin, orquestó el asesinato de Lassègue, inculpando a Agno, quien más tarde se une a la hermandad de asesinos. Jacquemin planeaba hacerse con la espada del Edén que su antepasado Jacques de Molay había ocultado en el temple e implementar un nuevo orden donde los templarios obtendrían el control de la nación tras la Revolución Francesa, que fue impulsada por él y sus lacayos de la facción rebelde de la Orden del Temple. Motivado por la venganza, Agno colaboró con Elise para cazar a Jacquemin y su facción rebelde. En 1794, finalmente lo enfrentaron y el asesino le da muerte en el Temple de París, pero la batalla costó la vida de Elise. Devastado, Agno viajó a Francia con la intención de llegar a Egipto con la ayuda del Marqués de Sade, quien acepta brindar la ayuda a cambio de un manuscrito. Durante su búsqueda, Agno descubre que Napoleón Bonaparte estaba en busca de un fruto del Edén. Preocupado por el uso que podía darle,
el asesino logra apropiarse del artefacto antes de partir a Egipto y lo lleva consigo para protegerlo de Napoleón, pero sería en vano, puesto que más tarde lo recuperó durante su campaña militar en tierras egipcias en 1799. Como emperador, Napoleón regresó a París y demolió el Temple en 1808, poniendo fin a uno de los últimos vestigios templarios de la Revolución Francesa. En 1839, el asesino indio Arbaz Mir se vio envuelto en un conflicto con los templarios británicos, quienes buscaban apoderarse de un artefacto precursor conocido como el Koh-i-Noor. Consciente del peligro que supondría si cayera en manos templarias, Arbaz pidió ayuda a su amigo, el asesino británico Ethan Frye, para ocultarlo. Sin embargo, Ethan decidió dejar el artefacto escondido en la India, haciendo creer a los templarios que lo había llevado consigo a Inglaterra para desviar la atención. Con el tiempo, Arbaz tuvo un hijo, Hayadib Mir, a quien instruyó en el credo de los asesinos. Sin embargo, Hayadib, más tarde conocido como Henry Green, mostró dificultades en misiones donde debía utilizar su hoja oculta. En una de estas, su incapacidad puso en riesgo a la hermandad, rompiendo una de las normas del credo. Esto llevó al consejo de los asesinos indios a sentenciarlo a muerte, pero Ethan Frye intervino y consiguió que Henry fuera exiliado a Inglaterra, donde comenzó a trabajar en la sombra bajo el mando de la hermandad británica, que llevaba casi un siglo oprimida por los templarios tras las muertes de Edward Kenway y Mico. Ethan regresó a Inglaterra con sus hijos Jacob e Evie Frye, a quienes entrenó rigurosamente para convertirlos en destacados asesinos. Ethan finalmente muere en 1868 debido a una enfermedad, dejando a sus hijos con la responsabilidad de continuar su legado. Pese a la muerte de Reginald Birch, los templarios mantuvieron el control de Inglaterra, y décadas más tarde, el título de Gran Maestre pasó a Crawford Starrick, quien consolidó su dominio sobre Londres. Tras la muerte de su padre, los gemelos Frye, confiados en sus habilidades y con su sexto sentido plenamente desarrollado, decidieron enfrentarse a los templarios para devolver el control de Londres a la hermandad. Una vez en la capital, contaron con la ayuda táctica de Henry Green, quien les brindó apoyo estratégico. Mientras Jacob dirigía ataques frontales contra las fuerzas templarias, Evie se dedicó a investigar los planes de la orden. Fue así como descubrió que Crawford Starrick buscaba la inmortalidad mediante el sudario del Edén, escondido por Edward Kenway más de un siglo atrás. Tras localizar la llave del sudario, Evie se infiltró en la Torre de Londres, pero solo encontró una templaria en la misma búsqueda. Tras eliminarla, se reunió con Henry Green, quien descubrió que el artefacto había sido reubicado en 1847 por el príncipe consorte Alberto, quien realizó reformas en el Palacio de Buckingham y construyó una cripta secreta para resguardar el sudario, aunque se desconocía su motivo. Los gemelos Frye se infiltraron en una fiesta en el Palacio de Buckingham organizada por la reina Victoria, donde se encontraron con Crawford Starrick. El gran maestre ya conocía la ubicación de la cripta, y así comenzó una feroz batalla entre los asesinos y los templarios en el subsuelo del palacio. Finalmente, los Frye lograron derrotar a Starrick, poniendo fin a su liderazgo templario. Tras deliberar, Evie y Jacob decidieron dejar el sudario en la cripta, sellándola de nuevo para evitar que cayera en manos equivocadas. Durante las décadas siguientes, sus acciones llevaron a la reconstrucción de la hermandad británica en Londres y al debilitamiento significativo de los templarios de la región. Lamentablemente, a pesar de las victorias individuales de asesinos excepcionales como los Frye, el liderazgo de la hermandad a menudo caía en manos incapaces. Esto permitió que los templarios se recuperaran una y otra vez. Con la llegada del siglo XX, un mundo cada vez más globalizado, los templarios lograron imponer sistemas como el capitalismo y ganaron el apoyo de figuras influyentes en todo el planeta, consolidando su control de manera más sutil, pero igualmente efectiva. En 1937 se fundó oficialmente Abstergo Industries como parte del plan de los templarios para controlar el mundo a través de la ciencia y el capitalismo. Aunque durante el siglo XX lograron hacerse con numerosos fragmentos del Edén, con el tiempo descubrieron que la ideología capitalista era una herramienta mucho más eficiente. Pasaron de controlar individuos mediante los artefactos precursores a manipular a las masas con la televisión, el internet y el respaldo de gobernantes de grandes potencias mundiales.
En los años 80, el científico templario Warren Vidic comenzó a trabajar en los primeros prototipos del Animus, una máquina diseñada para acceder a las memorias genéticas de sus usuarios y revivir los recuerdos de sus ancestros. El primer sujeto de prueba, un hombre conectado genéticamente con la asesina Aveline de Grandpré, murió tras un año de experimentación. Durante las siguientes 2 décadas, Vidic tuvo alrededor de 12 sujetos de prueba. Entre ellos, el más relevante fue Daniel Cross, un joven que desde los 11 años formó parte del proyecto Animus. Sin saberlo, los asesinos lo reclutaron, pero en realidad sería un doble agente al servicio de los templarios. En la primera década del siglo XXI, la Orden logró asestar un golpe decisivo a la hermandad de asesinos gracias a la infiltración de Daniel Cross. Al filtrar información crítica a Abstergo, Daniel permitió que los templarios localizaran asentamientos asesinos en todo el mundo. Tras ejecutar al mentor de la hermandad en ese momento, Cross dio inicio a la cuarta purga masiva, la más grande hasta entonces. Muchos asentamientos fueron destruidos, dejando a los sobrevivientes bajo el liderazgo de William Miles, que no tomó las mejores decisiones tras perder a su hijo Desmond, quien había escapado de la granja, un asentamiento de Dakota del Sur, Estados Unidos, buscando una vida lejos de la hermandad. William intentó infiltrar a la joven asesina Lucy Stillman en Abstergo para espiar sus planes. Sin embargo, su falta de experiencia provocó que fuera descubierta. En lugar de ejecutarla, Warren Vidic convenció a los templarios de que Lucy sería más útil trabajando con ellos. Así, comenzó a filtrar información tanto a los asesinos como a los templarios, convirtiéndose en una triple agente al servicio de la Orden. Mientras tanto, Desmond Miles, deseoso de escapar de la vida confinada que le impuso su padre, se mudó a Chicago y luego a Nueva York, donde trabajó como bartender. Durante ese periodo, conoció a una mujer con quien tuvo un breve romance y sin saberlo, ella daría luz a su hijo Elijah. Por su parte, William Miles descubrió que Alan Rickin, CEO de Abstergo, había destinado $1,000 millones al proyecto Animus. Para obtener más información, asignó a Clay Kaczmarek la misión de infiltrarse en Abstergo con la ayuda de Lucy. En 2011, Clay se dejó capturar, convirtiéndose en el sujeto de prueba número 16 del Animus. Gracias a su linaje, las memorias genéticas de Clay fascinaron a Vidic, quien lo sometió a extensas sesiones que fragmentaron su mente. Pese al sufrimiento, Clay logró recopilar información crucial sobre los templarios y la escondió en una serie de glifos codificados en las memorias de Ezio Auditore. En agosto de 2012, al darse cuenta de que Lucy había traicionado a la hermandad, Clay se quitó la vida, dejando su legado dentro del Animus. En septiembre de 2012, Desmond Miles fue localizado y secuestrado por agentes de Abstergo en Nueva York. Fue trasladado a sus instalaciones en Roma, Italia, donde Vidic y Lucy lideraban el proyecto Animus. Inicialmente, los templarios planearon extraer sus memorias mientras permanecía inconsciente, pero la resistencia mental de Desmond complicó el proceso. Para hacerlo cooperar, Vidic ideó un plan en el que Lucy debía ganarse la confianza de Desmond y hacerlo creer que estaba de su lado. En caso de complicaciones, Lucy debería escapar con él y continuar el trabajo desde la hermandad, haciendo más sencillo el acceso a sus recuerdos. Desmond, intimidado, accedió a cooperar y comenzó a revivir las memorias de su ancestro del siglo XII, Altair Ben Lahad, quien en su tiempo había poseído el fruto del Edén número 2. Este artefacto podía ser clave para localizar otros fragmentos del Edén, algo esencial para los templarios en su misión de implementar un nuevo orden mundial. Desmond pasaría 7 días privado de su libertad mientras revivía las memorias de Altair. A diferencia de lo sucedido con los antiguos sujetos de prueba, Lucy trató de proteger a Miles para que no terminara con la mente fragmentada por culpa del efecto sangrado. El pasar tiempo prolongado dentro del Animus hacía que el usuario dejara de distinguir la realidad correctamente, aunque en algunos casos esto era beneficioso, ya que podrían aprender en días lo que sus ancestros les tomó años. El peligro era sumamente mayor. Finalmente, las memorias de Altair revelaron un mapa que mostraba la ubicación de otros fragmentos del Edén. Tras obtener el mapa, Alan Rickin ordenó a Vidic que ejecutara a Desmond, considerando que ya no era útil. Sin embargo, Lucy
abogó por mantenerlo con vida, argumentando que podría ser aún más valioso. Ricky, convencido, accedió a su petición, dejando a Desmond bajo su cuidado mientras los templarios avanzaban en su misión de recuperar los fragmentos del Edén. El 9 de septiembre de 2012, Desmond Miles fue liberado por Lucy Stillman y ambos escaparon hacia una guarida donde los esperaban los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane. Allí, Desmond tuvo que revivir las memorias de Ezio Auditore utilizando el Animus 2.0, una máquina que la Armada construyó gracias a los planos que Lucy robó de Abstergo, e incluso robó un núcleo de memoria que contenía información recopilada por el Sujeto 16. Durante los siguientes 10 días, Desmond comenzó a revivir las memorias del legendario asesino renacentista. Gracias al efecto sangrado, Miles logró despertar el sexto sentido característico de los Isu, potenciando sus habilidades. Mientras exploraban los recuerdos de Ezio, la hermandad descubrió los glifos del Sujeto 16 y accedieron a la valiosa información que Clay logró ocultar antes de su muerte. Sin embargo, aunque esa información era impresionante, priorizaron avanzar en las memorias de Ezio, llegando al momento en que el asesino renacentista accedió a la cripta bajo la Capilla Sixtina. Allí, Minerva, una de los Isu, dejó un mensaje dirigido a Desmond a través de Ezio, advirtiendo sobre una inminente catástrofe que ocurriría el 21 de diciembre de 2012. El 20 de septiembre de ese mismo año, Warren Beatty descubrió la ubicación de la guarida, obligando a los asesinos a huir hacia el norte, a la Villa Auditoria en Monterellón. Utilizando el santuario oculto debajo del palacio en ruinas, Desmond regresó al Animus para localizar el fruto del Edén que Ezio había escondido. El 8 de octubre del 2012, Desmond descubrió que el artefacto se encontraba en una cripta bajo el Coliseo romano. Juno, una Isu que hasta entonces desconocía, comenzó a manifestarse a medida que Desmond se acercaba al fruto. Utilizando complejos cálculos y manipulaciones, Juno logró comunicarse con Desmond, advirtiéndole de la traición que Lucy planeaba. Cuando Desmond tocó el fruto, Juno reveló que Lucy estaba colaborando con los templarios e iba a robar el artefacto apenas salieran del lugar. Sin otra opción, Desmond asesina a Lucy. Tras este evento, Desmond quedó en coma durante 3 semanas debido al uso prolongado del Animus. William Miles, su padre, conectó su cuerpo de nuevo a la máquina, lo que permitió a Desmond quedar atrapado en una especie de limbo digital. Allí se encontró con un vestigio de Clay Kaczmarek, quien le explicó que debía sincronizarse con Ezio para separar las memorias y evitar que su mente quedara fragmentada. Desmond revivió las memorias de Ezio en Constantinopla y alcanzó el nexo de sincronización cuando Ezio accedió a la biblioteca de Altair, donde se encontraba el fruto del Edén número 2. Allí, Júpiter, otro Isu, le envió un mensaje, informándole que debía dirigirse al Gran Templo para salvar a la humanidad. Desmond despertó del coma y junto a Sean, Rebecca y William localizó el Gran Templo, un sitio que había sido buscado por Gorm, Edward y Haytham Kenway. A diferencia de ellos, Desmond utilizó un fruto del Edén para abrir la entrada al lugar. Dentro del templo, descubrieron que necesitaban artefactos precursores para activarlo completamente. Durante su estancia, Desmond comenzó a revivir las memorias de Haytham Kenway guiado por Juno. Esto lo llevó a descubrir que necesitaban el artefacto que Haytham robó al asesino Miko en el Teatro Real de Londres. A lo largo de noviembre y diciembre de 2012, Desmond también revivió las memorias de Connor Kenway, descubriendo que el artefacto había sido escondido en la tumba de Achilles Davenport. Mientras tanto, la hermandad recuperó fuentes de energía para el templo mediante misiones en Manhattan, Río de Janeiro y El Cairo. Durante esta última misión, William Miles fue secuestrado por Johanny Ottoberg, líder del equipo Sigma de Abstergo, y llevado a Roma. Warren Beatty envió un mensaje exigiendo el fruto del Edén a cambio de William, por lo que Desmond viajó a Roma, donde enfrentó y asesinó a Daniel Cross. Utilizó el fruto del Edén para infiltrarse en Abstergo y rescató a su padre, ejecutando a Beatty en el proceso. De regreso al Gran Templo, Desmond y su equipo recuperaron el artefacto de la tumba de Aquiles y accedieron a la última cámara del templo. Allí encontraron un objeto esférico y a Juno, quien instruyó a Desmond para que lo activara y salvara al mundo de la llamarada solar inminente. Sin embargo, Minerva apareció como una grabación y le advirtió que al hacerlo también liberaría a Juno, quien planeaba gobernar sobre la humanidad. Pese a las advertencias, Desmond confió en que sus amigos detendrían a Juno y se sacrificó, activando el artefacto y salvando al mundo. Su conciencia
Sin embargo, permaneció preservada en el gris, un espacio digital abstracto y atemporal. El sacrificio de Desmond potenció el campo electromagnético de la Tierra, minimizando los efectos de la llamarada solar, que solo causó pequeños terremotos y fallos en las telecomunicaciones. 2 días después, el 23 de diciembre de 2012, Abstergo localizó el Gran Templo y recuperó el cadáver de Desmond, preservando su ADN para iniciar una nueva línea de investigación basada en sus memorias. Ese mismo año, Abstergo Entertainment lanzó el videojuego Liberation, inspirado en las aventuras de Aveline de Grand Prix, utilizando información del primer sujeto de pruebas del proyecto Animus. Este lanzamiento impulsó la notoriedad de Abstergo Entertainment y celebró la apertura de sus instalaciones en Montreal, Canadá. El 29 de octubre de 2013, la subdirectora de marketing, Melanie LeMay, contrató un nuevo analista en Abstergo Entertainment para trabajar en los recuerdos de Edward Kenway, bajo el pretexto de desarrollar un largometraje sobre la edad de oro de la piratería en el Caribe. Sin embargo, el verdadero objetivo era localizar el observatorio. Tanto Melanie como el director Olivier Garneau estaban bajo presión de Leticia England, directora de operaciones, para encontrar el templo precursor, y logran motivar al analista con recompensas como pollito frito y pizza para que se ponga la camiseta y le eche más ganas. Lo que desconocían era que los asesinos, Sean Hastings y Rebecca Crane, ya se habían infiltrado en las instalaciones y reclutaron al informático John Standish para hackear los servidores de Abstergo y recopilar información clasificada, sin saber que Standish era en realidad una de las reencarnaciones de Aita, quien manipuló al analista para protegerse de ser descubierto y ejecutar sus propios planes. Resucitar a Juno, ahora presente como una inteligencia artificial en los servidores de Abstergo. Durante 5 semanas, el analista trabajó bajo las instrucciones de John, quien planeaba que Juno se apropiara del cuerpo del empleado. Sin embargo, al intentar descargar los datos de Juno, Standish descubrió que aún estaba debilitada para manifestarse físicamente. Esto lo enfureció y en su desesperación intentó inyectar al analista con una sustancia para facilitar la posesión. Antes de lograrlo, la seguridad de Abstergo intervino y asesinó a John. Tras examinar el cuerpo de John Standish, Abstergo descubre la existencia de los sabios e iniciaron el Proyecto Fénix, liderado por el científico mexicano Álvaro Gramática, con el objetivo de secuenciar el ADN ISO del sabio y fabricar clones precursores. En 2014, Melanie LeMay creó la división Helix dentro de Abstergo Entertainment, un software en la nube que permitía a los usuarios revivir memorias genéticas de sus antepasados mediante un dispositivo accesible y comercializado como realidad virtual. Aunque aparentemente diseñado para fines educativos, Helix también recopilaba datos genéticos de los usuarios mientras manipulaba la narrativa histórica a conveniencia de los templarios. Ese mismo año, un analista de la división Helix desencadenó un virus mientras trabajaba con los recuerdos de Shea Patrick Cormack, lo que provocó una vulneración masiva en las instalaciones. Violet Da Costa y Johnny Otterberg del equipo Sigma fueron asignados a la seguridad del edificio, puesto que Abstergo Entertainment había sido objetivo de varios hackeos. Los templarios trabajan con el analista para secuenciar los recuerdos de Shea y descubrir por qué desencadenó el virus, y a la par, intentar restablecer los servidores. Tras completar el trabajo, Berg ofreció al analista unirse a los templarios, advirtiéndole que la negativa tendría consecuencias fatales, pues ya sabía demasiado. En noviembre de 2014, Miles asignó a Bishop al frente de los iniciados, y esta, bajo el seudónimo de Torre, se puso en contacto con un usuario de Helix que recién terminaba de revivir las memorias del último caballero templario, Jacques de Molay. Torre le explica que estaba siendo manipulado por Abstergo para examinar los recuerdos, después de lo cual le pidió que experimente un conjunto no secuenciado de los recuerdos de Agno Victor Doyen, como una introducción a los asesinos y templarios. Una vez que el iniciado completó la primera secuencia, Bishop le ofreció la oportunidad de unirse a la hermandad. Tras aceptar, el iniciado fue informado sobre las intenciones de los templarios a través del Proyecto Fénix, y que la razón por la cual debía secuenciar los recuerdos del asesino de la Revolución Francesa era porque Abstergo sabía que este había tenido contacto con un sabio y buscaban los restos de François Thomas Jackman para fabricar sus clones. El iniciado se puso manos a la obra y demostró ser capaz de completar la tarea. Así, luego de secuenciar las memorias de Agno, descubrieron que los restos de Jackman habían desaparecido tras el derrumbe del Temple de París ordenado por Napoleón Bonaparte.
y por consecuencia ya no representaban una amenaza que los templarios pudieran descubrir, pues sería una tarea imposible recuperar esos restos. Ese mismo año, Álvaro Gramática experimentó con un sudario del Edén, descubriendo que podía curar heridas mortales, y la conciencia del Iso Consus se manifestaba brevemente durante el proceso. Desafortunadamente para el templario, el sudario quedó inservible luego de un asalto liderado por Sean Hastings y Galina Boronina a su laboratorio en París. Esta última hizo estallar el lugar con el científico adentro, que apenas logra sobrevivir gracias al artefacto. En septiembre de 2015, la templaria Isabel Ardant, directora del Departamento de Investigación Histórica en Abstergo, obtuvo una muestra de ADN de Arbaz Mir, el asesino indio del siglo XIX. Este descubrimiento reveló que su hijo, Henry Green, tuvo contacto con otro sudario en Londres. Además, Abstergo descubrió la existencia de Laia, que no solo era el hijo no reconocido de Desmond Miles, sino que también es un sabio. Y pese a la insistencia de Álvaro Gramática por secuestrar al niño, Isabel se opuso alegando la edad del menor y que hacerlo era algo inhumano. En su lugar, planearía el secuestro apenas Laia cumpliera la mayoría de edad. El 24 de octubre del mismo año, Bishop envió a Sean y Rebecca a infiltrarse en la oficina de Isabel Ardant, donde descubrieron que buscaba el sudario escondido por los gemelos Jacob e Ivy Fry. Bishop contactó a un iniciado para revivir los recuerdos de los Fry y encontrar el artefacto antes que los templarios. Durante la simulación, el iniciado fue contactado por Juno, quien le reveló su plan para crear una utopía controlada donde no exista el caos, y aquellos que le sirvan para cumplir su propósito jamás se irían y podrán vivir plenamente en una singularidad dentro del gris. Eso simplemente deja sorprendido al iniciado, pero no puede desentenderse de su misión. Y tras casi 40 horas de sesión con unos breves descansos, el iniciado descubrió que el sudario se encontraba en una cripta bajo el palacio de Buckingham. Sean, Rebecca y Galina Boronina llegaron al sitio, pero se enfrentaron a Isabel Ardant, Violet da Costa y Otto Berg. En el combate, Rebecca resulta herida y Sean asesinó a Isabel. Sin embargo, tras la llegada de refuerzos, Violet escapó con el sudario del Edén. Finalmente, el fragmento fue entregado a Gramática, quien, con la ayuda del sudario, aceleró el desarrollo de su clon precursor. Tras la muerte de Isabel, un grupo de fanáticos que adoran a Juno, pertenecientes a un culto llamado los Instrumentos de la Primera Voluntad, elaboró un plan bajo las órdenes de Violet da Costa para secuestrar a Laia. Durante el ataque, la madre del niño fue asesinada por uno de los cultistas, completando así el secuestro mientras Laia dormía. Un año más tarde, en 2016, la científica Sofía Ricken, hija del CEO de Abstergo, descubrió el paradero de Callum Lynch, un descendiente del asesino español Aguilar de Nera, quien estaba a punto de ser ejecutado por asesinato en Texas. Sofía organizó su ejecución y trasladó a Lynch en secreto a Madrid, España, donde lo sometió al Animus Aeri, una versión mejorada del Animus diseñada para potenciar el efecto sangrado. El objetivo era que Lynch adquiriera una sincronización acelerada con Aguilar y localizara el fruto del Edén que su ancestro había escondido. Durante su tiempo en las instalaciones, Lynch conoció a otros asesinos cautivos y, al secuenciar las memorias de Aguilar, descubrió que el fruto del Edén estaba en la tumba de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla. Mientras Sofía y su padre, Alan Ricken, recuperaban el artefacto, Callum lideró un motín con los asesinos cautivos, logrando escapar. Posteriormente, localizaron a Alan Ricken en una ceremonia en el Holborn Hall en Londres, donde Callum lo confrontó y asesinó, robando el fruto antes de desaparecer entre las sombras junto con sus aliados. En otoño de 2017, la analista de Abstergo Leila Hassan fue enviada junto a su compañera Dina Gary a la depresión de Qatar en Egipto para recuperar un artefacto de interés. Durante la expedición, Leila descubrió las momias de Bayek y Amunet, cofundadores de los ocultos. Decidió usar su propio Animus portátil para explorar las memorias de Bayek sin informar a sus superiores, con la intención de demostrar su valía al proyecto Animus. Sin embargo, la negativa de Leila a comunicarse con Abstergo llevó al despliegue del equipo Sigma para localizarla. Durante el enfrentamiento, Leila, utilizando la hoja oculta de Amunet y las habilidades adquiridas por el efecto sangrado, logró neutralizar a los agentes. A través de un transceptor recuperado, escuchó cómo el equipo ejecutaba a su amiga Dina en un hotel cercano, lo que la llevó a jurar venganza contra Abstergo. Posteriormente, fue contactada por William Miles, quien le ofreció unirse a la hermandad y descubrir la verdad sobre Abstergo. A pesar de sus dudas iniciales, Leila aceptó la oferta y escapó de Egipto con el mentor.
Durante el 2017, los instrumentos de la Primera Voluntad se pusieron manos a la obra para localizar el Koh-i-Noor y comenzar los preparativos para la resurrección de Juno, quien planeaba utilizar el cuerpo Isu que el científico Álvaro Gramática estaba fabricando en su laboratorio en Australia. Dado que la secta de Juno se estaba afianzando y ganando más adeptos de grandes cualidades, un grupo de asesinos, incluidas las maestras asesinas Charlotte de la Cruz y Galina Boronina, decidió formar una alianza temporal con el templario Johanny Otterberg para detener la resurrección de Juno. En agosto de 2018, Juno y sus cultistas se apoderaron del laboratorio de Gramática y obligaron al científico a extraer el ADN de la médula ósea de Laia. Con la ayuda del sudario del Edén, lograron acelerar la tasa de maduración del feto Isu, transformando a Juno en una Isu adulta en tan solo 24 horas. Tras casi 80 milenios en un cuerpo físico, Juno finalmente renació. Sin embargo, el pequeño Elijah, quien aún no recuperaba las memorias de Aita, solo pensaba en vengarse por la muerte de su madre, quien sabía había sido asesinada el día que lo secuestraron. Había estado fingiendo servir a los instrumentos los últimos años y aprovechando una distracción de Juno, Elijah robó el Koh-i-Noor y los asesinos lograron infiltrarse en el laboratorio. Durante un arranque de furia de Juno, esta disparó un rayo de energía causando una explosión en el techo, cuyos escombros cayeron sobre el científico Álvaro Gramática, causando su muerte. En medio del caos provocado por la explosión, Juno descubre que el artefacto estaba en posesión del niño e intentó persuadirlo para que se lo devolviera. Pero Charlotte aprovechó la situación y llegó hasta la Isu, a quien le corta la garganta con su hoja oculta, poniendo fin a su vida. Al percatarse del éxito de la maestra asesina, Johanny Otterberg detonó explosivos de alto calibre en el laboratorio, donde aún se encontraban personas, incluida Charlotte de la Cruz, quien no logró escapar y falleció en el lugar. Los cultistas sobrevivientes terminaron siendo puestos bajo la custodia de Abstergo, mientras que Violet da Costa fue asesinada por Berg luego de su traición a la Orden del Temple. Elijah, por su parte, a pesar de la creencia de todos acerca de su muerte, logró escapar del laboratorio y se llevó consigo el Koh-i-Noor. En octubre del 2018, Leila Hassan y su equipo de asesinos lograron encontrar la lanza de Leónidas, un artefacto que había pertenecido a la espartana Cassandra hace 2500 años. Sin embargo, tras un incidente con un fragmento del Edén, la lanza perdió su poder. Al no tener más utilidad, Cassandra decidió entregarla a Heródoto, quien desde su primer encuentro había mostrado un profundo interés en el artefacto. Al mismo tiempo, encontraron el libro titulado Historias Perdidas, escrito por el propio Heródoto. Al analizarlo, encontraron evidencias de que el historiador ateniense había tenido contacto con una mestiza misteriosa. Esto los llevó a planear el uso del ADN restante en la lanza de Leónidas para rastrear un artefacto aún más poderoso, la vara de Hermes Trismegisto. Guiados por los recuerdos de Cassandra, Leila localizó la puerta de entrada a la Atlántida, donde creía que estaba oculta la vara. Junto con la doctora Victoria Bebu, viajó a Santorini, Grecia, el lugar que alguna vez fue la isla de Tera. Al llegar, Leila activó un mecanismo que supuestamente abriría la entrada a la Atlántida, pero nada sucedió. Justo cuando la frustración se apoderaba de ella, Cassandra apareció inesperadamente. Su apariencia era idéntica a las simulaciones del Animus, como si el tiempo no hubiese pasado gracias a las cualidades de la vara de Hermes. Cassandra, con solemnidad, explicó que había llegado el momento de que Leila asumiera la responsabilidad de portar el artefacto. Advirtió sobre la importancia de mantener el equilibrio entre el orden y el caos, revelando que sus propios intentos por acabar con el caos solo llevaron a la humanidad a la ruina. Con este mensaje, Cassandra entregó la vara a Leila y al hacerlo, falleció, cerrando el último capítulo de su largo viaje. Tras obtener la vara, Leila comenzó a ser contactada por Aletheia, la Isu, que había transferido su conciencia al artefacto para evitar la muerte con la ayuda de Loki. Aletheia le explicó que debía superar las mismas pruebas que enfrentó Cassandra para no sucumbir al poder del artefacto. Dentro del Animus, Leila accedió a simulaciones diseñadas por la Isu. Sin embargo, mientras estaba inmersa en el Animus, el equipo Sigma liderado por el templario Johanny Otterberg rastreó sus movimientos y atacó el sitio. Leila, afectada por el efecto sangrado, repelió el ataque con éxito, pero el conflicto tomó un giro trágico cuando la doctora Victoria intentó detenerla, preocupada por los efectos del Animus en su mente. En el forcejeo, Leila, bajo la influencia de la vara y su creciente agresividad, asesinó a Victoria.
Horrorizada por sus acciones, Aletheia reflexionó sobre sus cálculos sobre Layla como heredera del recuerdo, pero finalmente decidió darle otra oportunidad, y Layla regresa al Animus para completar las simulaciones de manera exitosa. Casi al mismo tiempo, Otterberg llegó personalmente para enfrentarse a Layla por el dominio de la vara. En un enfrentamiento intenso, Layla logró vencerlo. Dejaron al templario parapléjico antes de contactar a su equipo para solicitar ayuda con la evacuación. Sin embargo, el asesinato de Victoria hizo que sus compañeros actuales perdieran la confianza en ella, lo que llevó a su reasignación a otra célula de asesinos conformada por Sean y Rebecca. Mientras tanto, el dispositivo activado por Desmond Miles en 2012 siguió aumentando el campo magnético de la Tierra a niveles peligrosos. Para 2020, el campo magnético tenía 50,000 veces su fuerza original. Esto provocó anomalías globales. Al investigar una posible solución, el equipo de Layla, gracias a un mensaje enviado por Basim desde el Gris, obtuvo las coordenadas de la tumba de Eivor Varinsdottir en New England, hallazgo que los condujo a las memorias de la vikinga y eventualmente a Noruega, donde estaba la supercomputadora Yggdrasil. Dada la inmensa radiación en el lugar, solo Layla pudo ingresar al templo y llegar hasta Yggdrasil, donde todavía se encuentra el cuerpo del asesino Basim Ivanishek. Layla ingresó a la máquina por voluntad, pero durante el momento en que cayó inconsciente, la vara de Hermes que la protegía cayó de sus manos, volviéndola vulnerable a la radiación letal presente dentro del templo. Layla logra ingresar al Gris, creado por la tecnología de los Sisu, donde las conciencias pueden ser almacenadas y preservadas. Fue desde este sitio que Basim mandó el mensaje a la crew de asesinos para que encontraran a Eivor Varinsdottir, y tras un milenio encerrado, Basim realizó numerosos cálculos para encontrar la manera de escapar. Eventualmente, se presentó una oportunidad después de que el asesino Desmond Miles se sacrificara en 2012 para activar el dispositivo que libera a Juno, y ese evento activó la supercomputadora que Eivor apagó un milenio antes. Dentro de la simulación, Layla conoce a Basim, quien le mostró cómo reducir la velocidad de la máquina que estaba causando todas las anomalías. Sin embargo, mientras que esto restauró el campo magnético de la Tierra a su fuerza adecuada y efectivamente salvó el planeta, también liberó a Basim del Gris. Después de notar la ausencia del asesino árabe, Layla encontró a un ser de luz que se hace llamar el Lector, quien básicamente es la conciencia de Desmond Miles, que quedó atrapada en el Gris tras su sacrificio en 2012. Durante todo ese tiempo, el Lector realizó innumerables cálculos para prevenir una tercera catástrofe, pero aún no pudo hallar una solución. Layla observó que se había estado limitando a sí mismo y sugirió la exploración de una posible línea de tiempo en la que el segundo catástrofe no se hubiera detenido en 2012, es decir, que Desmond no se hubiera sacrificado y hubiera seguido la sugerencia de Minerva. Con el fin de leer cada una de los miles de millones de cálculos a tiempo, Layla se ofreció a quedarse en el Gris para ayudarlo. Consciente de que Layla se había separado de las habilidades curativas de la vara de Hermes, el Lector le informó rápidamente que si se desconectaba de Yggdrasil en ese momento, aún le quedaría un minuto antes de sucumbir a la radiación en la cámara, pero la asesina acepta su destino y decide quedarse aunque eso significara la muerte física. Por otro lado, Basim logra curarse de los estragos del tiempo y la radiación que sufrió su cuerpo gracias a las cualidades de la vara de Hermes, que Layla había dejado caer curiosamente en el mismo sitio donde también cayó el cuerpo de Basim tras ser liberado. Finalmente, luego de casi 80 milenios, Loki y Aletheia volvieron a reunirse y juntos regresan a New England, donde se reúnen con Rebecca y Sean, a quienes Layla Hassan les envió un mensaje desde el Gris, advirtiéndoles que ya había tomado una decisión y que no era necesario que regresaran por ella. Tras esto, Basim le solicita a la pareja que le organicen una reunión cara a cara con el mentor de la hermandad para discutir temas relacionados con el credo y cómo podrían mejorar la situación en contra de los templarios. Después de que Rebecca y Sean se fueron a regañadientes para traer a William, Basim se quedó solo en la cabaña e hizo uso del ánimos para revivir las memorias de Eivor. Eventualmente, Basim se da cuenta de que la conexión de la vikingo con su yo y su Odín era diferente de su propia conexión con Loki. En ese momento, William accedió de forma remota a su simulación de Animus para su reunión cara a cara. Como el mentor tenía curiosidad por saber cómo Basim había sobrevivido durante tanto tiempo en animación suspendida,
Este último accedió a ayudarlo a entender mientras trabajaban juntos para promover la causa de los asesinos. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar, William solicitó que Basim proporcionara a los asesinos una muestra de su ADN para analizar sus secuencias genéticas a través del Animus y permitir que la hermandad reviviera sus recuerdos. Basim accedió, reflexionando que a William le esperaba un gran viaje y un nuevo capítulo estaba por comenzar en su búsqueda por traer de vuelta a Leteia y sus hijos para reunirse tras 80 milenios. Por último, me gustaría recordarles a todos aquellos adoradores del caos que llegaron hasta este punto, que aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerden, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerden, todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos, nada es verdad, todo está permitido. Y para aquellos que prefieren el orden, juran defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos. Juran que jamás divulgarán nuestros secretos, ni la naturaleza de nuestro trabajo. Juran hacerlo desde ahora y hasta la muerte, cueste lo que cueste. Si es así, bienvenidos a nuestro redil, hermanos. Que el Padre del Entendimiento nos guíe.